Parecía una tarea relativamente sencilla. Había que nombrar una quina, había que entregar esa quina al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia le reentregaba a su turno la quina al presidente de la República. El presidente de la República escogía un nombre de esa quina que llegaba al Senado y el Senado concurría con su voto para ratificar a la persona a fin de que llegara a la Corte Suprema de Justicia. Se había hecho tantas veces que podía fallar. Pues bien, aquí hay una de esas situaciones que se dan en determinadas ocasiones donde da la sensación de que nadie o muy pocas personas hicieron la pega. En primer lugar, porque después de que de esa quina surge el nombre de Dobra Lucic y el presidente de la República coloca ese nombre escogido por él como la persona a llenar el cupo en la Corte Suprema, en menos de 72 horas, prácticamente todo lo que se conocía respecto de Dobra Lucic y que termina con el descalabro de ayer, donde el gobierno retira el nombre para evitar una derrota segura, prácticamente, digo yo, todo lo que se conoció estaba ya arriba de la mesa o había empezado a subir en términos de información que señalaban que quizás no era la persona más idónea por una serie de situaciones que tenía, cosas que abarcaban desde inhabilidades que no había tomado cuando había conflictos de interés, desde situaciones que afectaban a una persona que había actuado como operador de Dobra Lucic y que ella había tratado varias veces de ubicar como notario. Situaciones que tenían que ver con demandas por parte de situaciones familiares que finalmente la propia Corte Suprema acoge a trámite justamente en esos mismos días. Entonces uno se pregunta, partiendo por la propia Corte Suprema, ¿acaso no era previsible que todas estas cosas afloraran una vez que el nombre estuviera puesto arriba de la mesa? ¿Era ella la persona lo suficientemente idónea para estar incluida en la quina? Pregunta que probablemente se tiene que estar haciendo la propia Corte Suprema y que de alguna manera planteó el vocero de esa institución, el Lamberto Cisternas, cuando dijo, después de que todas estas cosas surgieron y se estaban discutiendo, que si es que se hubiesen conocido, dijo, probablemente algunos 2 o 3 miembros de la Corte Suprema no hubiesen votado por ese nombre para incluirlo en la quina. Después en el Ministerio de Justicia, que tiene asesores y que tiene personas que me imagino verifican los nombres que reciben de la Corte Suprema en la quina para justamente no someterse a un bochorno como el que pasó ayer. ¿Hicieron la pega? ¿Revisaron aquello? Cada uno de los nombres de la quina que tenía que llegar al presidente de la República para que finalmente escogiera uno. Después del Ministerio de Justicia pasa esto a la Presidencia de la República, donde nadie puede negar que está lleno de asesores que pueden hacer justamente, entre otras cosas, esta pega trascendental. ¿Habrá algo que pueda poner en una situación incómoda al presidente de la República en su nominación y que sea descubierto en términos de las personas que él propone en la discusión del Senado, o que se levante por parte de la prensa, que también de alguna manera complementa el servicio de verificación de antecedentes de las personas que son nominadas para la Corte Suprema? Y da la sensación de que ni en la Corte Suprema, ni en el Ministerio de Justicia, ni en la Presidencia de la República nadie se puso en la situación que pasó ayer. Que repito, era relativamente sencillo googlear para encontrar algunos temas. ¿Se minimizó aquello en función de que este era el sistema que se aplicaba durante todo el binominalismo para escoger jueces
de la Corte Suprema, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, y estamos equilibrados. Y por lo tanto, las situaciones particulares de cada uno de los candidatos importaban menos que el hecho de que correspondieran a uno de los bandos que se han neteado durante tanto tiempo. Pero el hecho práctico es que no es agradable para un gobierno cuando propone un nombre y tiene que retirarlo porque no se hizo la pega para poder verificar o se minimizó las consecuencias de ese nombre a la hora del proceso que tenía que seguirse en el Senado. Y eso además ocurre en una semana extraordinariamente negativa para las pretensiones del gobierno, donde se han rechazado dos ideas de legislar en materia de reformas sumamente importantes, donde está este problema del nombre del miembro de la Corte Suprema que se rechaza o se retira, donde empiezan incluso en la propia coalición de gobierno a advertirle a la moneda que quizás el nombre no era el más adecuado, y esto se empieza a ventilar por los medios de comunicación, en una semana donde las cosas no han salido bien. Esta es la paletada final y habría que preguntar si es que el presidente de la República tuvo todos los antecedentes de lo que finalmente pasó, si es que los tuvo y los ignoró porque creyó que, como les pasa a algunas grandes autoridades en distintas partes del mundo, existe una suerte que se denomina síndrome de omnipotencia, donde uno cree que sí, las cosas pueden pasarles, pero les pasan a otros, no les pasan a él. Y por lo tanto, siguió adelante con el proceso. Fue advertido esto por varias personas dentro de su misma coalición. En una semana muy negativa para las pretensiones del gobierno, el broche de oro es el retiro del nombre de Dobra Lucic y el inicio de todo el proceso de nuevo, donde me imagino que se incorporarán las lecciones aprendidas de esta situación bochornosa. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.